tratado una parte, un tema en particular que ustedes no están corrigiendo, pues sería, por decirlo, negligencia, dejadez. Bien. Sí, lee el título. Señor juez público en materia familiar de turno, interpone demanda del esposo. Otros CIES. Montaño Marín Jonathan, hábil, mayor de edad, hábil por ley, con cédula de identidad, número 93-52-280, expedido por Chabamba, estado civil, casado, de profesión abogado, con domicilio en la avenida Beijing, calle José del Castillo, pasaje Alberto Humano, zona oeste, cercado por Chabamba. Ante usted, su autoridad por el pedido de respeto, expongo y pido. Muy bien. ¿Está bien el título? Léelo. ¿Sí? Señor juez público en materia familiar de turno. No. Señor juez público en materia familiar de turno. ¿Está bien? A ver, aquí la última, lea su título. Señor juez público de familia de turno. Muy bien, aquí la última. Obvio. Señor juez público en materia de familia, de turno. Muy bien. ¿Por qué ponemos el turno? Porque va a ser un sorteo. A continuación, en lo que se llama la suma, ponemos el título del tipo del proceso, ¿no? ¿Puede ser una suma? Interpone demanda de divorcio. Ya. Lea las que están adelante, van a ir ahí viéndose. Lea su suma. Interpone demanda extraordinaria de divorcio, asistencia familiar, varias peticiones de atención de bienes financieros. Todo eso está en la suma. Sí. Parece muy abundante, porque ya hemos explicado en su momento que, por ejemplo, la división y partición de bienes va a ser en ejecución de sentencia. No está mal, ¿ya? Lleva un poco de estilo, no está mal. Otro, aquí. Solicita demanda extraordinaria de divorcio. Un guión, ¿no? Para Sí, el doctor. completito. ¿Por qué por eso? ¿Luego qué dices? ¿Por qué por otros sí y no otros sí? Porque vas a utilizar varios otros sí, ¿no? Y otros sí es singular, otros sí es singular. En las generales de ley con que te has presentado, ¿cómo te llamas en concreto? Jonathan Montaño Marín, hábil. Jonathan Montaño Marín, en las generales de ley que ha leído, que lo va a volver a leer, les observo la palabra, ¿no? Para que observen qué cosa vamos a mejorar. Montaño Marín Jonathan, mayor de edad, hábil por ley, con cédula de identidad, número 93-52-280, expedido por Chabamba. Estado civil, casado, de profesión abogado, con domicilio en la avenida Beijing, José del Castillo, pasaje Alberto Magno, zona oeste de la ciudad de Cochabamba. Sí. Ante usted, con el debido respeto, expongo y pido. Ya aquí adelante, ¿cómo te llamas? David. ¿Alguna observación? ¿Atrás? En la parte que dice mayor de edad ya y por derecho pone después del domicilio. Muy bien, eso tienes que arreglar. Ya. Es decir, la condición de hábil por derecho o hábil por ley importa precisamente todas las generales, es decir, el ser mayor de edad, casado, el abogado, etc. ¿no? ¿Alguna otra observación? El domicilio, ¿no? Lee el domicilio. Con domicilio en la avenida Beijing, calle José del Castillo, pasaje Alberto Magno, zona oeste, cercado de la ciudad de Cochabamba. ¿Qué falta? El número de la casa. El número, ¿ya? ¿Cómo? No tiene número. Claro, pero no tenéis que estar haciendo una demanda virtual. O sea, digamos, realmente esa casa no tiene número. Pero entonces, dos cosas. Nos inventamos el número, que es lo más
Si no tiene número, ¿qué se dice? ¿Qué? Sin número. Sin número. Sin número. Eso dice, pero sin número. Porque si no tiene número y no dices que no tiene número, ¿qué es lo que podemos suponer? Lo que se ha dicho en clase, que te has olvidado. Y no te has olvidado. No tiene número. Pero no. ¿Entiendes? Todos estamos arreglando. Guay del que, salvo los que no han pedido, que por eso en casa sana van a ver las casas. Pero los que han venido, pues, se supone que ya estamos puliendo la demanda, ya no tiene por qué haber observación en la presentación de los generales de Luis. Sí. Inciso 1. Relación de los hechos. Del certificado de matrimonio adjunto se demuestra que en fecha 15 de octubre de 1995 contraje matrimonio civil con la señora Adriana Arias Zurita. Durante nuestra unión tuvimos 4 hijos de nombre Alejandro, Nazmín, Zaquiel y Fabricio Montaño Arias, de 30, 20, 12 y 10 años de edad respectivamente. 2 de nuestros hijos son mayores de edad y 2 son menores de edad. Acontece, señor juez, que durante los primeros años de casado nuestra convivencia fue pacífica, tolerante y de colaboración mutua, pero al transcurrir el tiempo el trato como esposo se hizo insoportable. La falta de colaboración en el hogar y de compromiso para realizar actividades juntos, la irresponsabilidad que lo caracterizaba y la falta de entendimiento ha tenido como efecto la destrucción definitiva de los vínculos que existían como pareja, siendo que hasta el presente ya han pasado más de 5 años que no vivimos juntos. Inciso 2. Sobre los bienes gananciales. Es oportuno destacar, señor juez, que durante nuestra unión conyugal adquirimos los siguientes bienes muebles e inmuebles sujetos a registro. Bien inmueble ubicado en la zona Chimba, avenida Víctor Ustariz, entre avenida Melchor Pérez de Holguín y calle Quispe, número 320 en la ciudad de Cochabamba, con una superficie de 320 metros cuadrados. Dicho mueble se encuentra registrado bajo la matrícula en derechos reales con la documentación correspondiente adjunta. Bienes muebles sujetos al registro. Vehículo automotor marca Toyota, modelo RAV4, placa 6541, BBC SUAR 1, 2, 3, 4, 5, 8. Vehículo automotor marca Toyota, modelo Corolla 2018, placa 5231, ABC SUAR 4876 54. Bienes muebles y enseres del hogar. Los bienes muebles electrodomésticos y enseres que guarnecen Enseres. ¿Ya? Y enseres que guarnecen en el domicilio conjugal. ¿Cuál es? Eso vamos a ver. Pero no funciona. Porque dice, ¿cómo está encabezado su título? Dice, Muebles, no, bienes, muebles. No, argumentos de hecho, dice. Argumentos de hecho, dice, o hechos antes. No, arriba. Relación de los hechos. Yo no he hecho ninguna observación porque solo me están diciendo los hechos. Por lo tanto, aquí no exijo nada de derecho. Que me ha dicho que se ha casado, el fecha tal, apunta el certificado de matrimonio. Que han tenido 4 hijos, no me dice que adjunta nada, pero me dice que 2 son mayores de edad y 2 son menores. ¿No? Es un hecho. ¿No? Tampoco me da las generales de
de la cónyuge o demandada, etcétera, que seguramente lo va a decir después, porque en esta parte, en el estilo de la demanda que está redactando, está dando lugar primero a la relación de hecho, luego que me ha dicho que se ha casado, y luego hay un par de hechos que describe interesantes, ¿no? Sí, que puedes no mencionarlos, pero bueno, al fin y al cabo el abogado también un poco tiene que justificar, digamos, su trabajo, entre comillas, ¿no? Dice, en una especie de guerra fría, que los primeros años fueron pacíficos, o sea que, es decir, no habla de una convivencia armoniosa, amorosa, de cariño, de afecto, dice que fueron solo pacíficas, o sea, si no era pacífico, ¿no? Entonces dice, pero que después ha tornado la vida conflictiva, insoportable, ¿por qué? Porque está solicitando. ¿Verdad? Eso requiere una relación. Tal vez así, dice, llama la atención, pero es la realidad, es el hecho. Casi 5 años están separados. Entonces, luego viene y dice, tenemos dos casas, ¿no? Una casa que luego del decir donde está ubicada, con muy buen criterio, señala la matrícula, ¿no?, del registro de derechos reales, luego señala dos vehículos, igual la placa, el grúa, y finalmente en sedes del hogar, muebles y en sedes del hogar, ¿no? No le presta mayor atención a esto, probablemente porque si tú eres el abogado, al momento te digo, puro costo del hogar, trastes viejos, todo, no pasa nada, ya. Pero si de pronto hay algo de valor, ¿sí? Conviene mencionar, ¿ya? Convendría, así como ha mencionado la casa de los autos, convendría mencionar por lo menos algunos importantes, ¿no? Tal vez, no sé, lavadoras, ¿no? Tal vez televisores, tal vez computadoras, ¿sí? Bien. Hasta aquí es la relación de hechos. ¿Tiene alguien algún comentario? Pasamos. Inciso 3, fundamento de derecho. La presente demanda se encuentra fundamentada en las siguientes disposiciones legales. En el artículo 62 de la Constitución Política del Estado establece que el Estado reconoce y protege a las familias como núcleo fundamental de la sociedad. Por lo brevemente expuesto, ampara el Código de las Familias y del Proceso Familiar los artículos 205 y 207, encontrándome cumplidos los requisitos legales nos corresponde adquirir la presente acción. El inciso 4, petitorio. Solicito A ver, ratito, Constitución, por favor. Busquen en Constitución, tiene que tener artículos 62. 62. Lea aquí. 62, te voy a buscar. Estamos haciendo una verificación. Un buen juez, un buen secretario de abogado siempre va a hacer, ¿no? Para no pasar por alto. ¿Qué dice? 62 de la Constitución Política del Estado. Artículo 62. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. Excelente, ¿está bien profundamente con ese 62? Sí. Luego menciona, vamos a todo de las familias. El artículo 205 y 205, por favor. 200. Artículo 205. Procedencia. El divorcio o la desvinculación de la unión libre proceden en la vía judicial por ruptura de proyecto de vida común, por acuerdo de partes o voluntad de una de ellas. También proceden en la vía notarial por mutuo acuerdo. Ya, yo no encuentro mucha, digamos, una coordinación o
o secuencia. Cuando dices, a ver, esa parte donde el párrafo donde dices que tienen que los primeros años fueron de vida pacífica, de nuevo. Sí. Acontece, señor juez, que durante los primeros años de casados, nuestra convivencia fue pacífica, tolerante y de colaboración mutua, pero al transcurrir el tiempo, el trato como esposos se hizo insoportable, la falta de colaboración en el hogar y de compromiso para realizar actividades juntos, la irresponsabilidad que lo caracterizaba y la falta de entendimiento ha tenido como efecto la destrucción definitiva de los vínculos que existían como pareja, siendo que hasta el presente ya pasaron más de 5 años que no vivimos juntos. Entonces ahí ponle coma. Por lo que me veo en la necesidad que pondremos, ¿te parece? Por lo que me veo en la necesidad de interponer la presente demanda de divorcio. ¿Cómo ves? ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Jonathan. Porque mira, resulta de que mencionas todo eso y en una parte dices que quieres divorciarte. En una parte estás diciendo que quieres divorciarte y de plano fragmentas los fundamentos del derecho que hablan del divorcio. Entonces, hay necesidad de que haya una conexión. Al principio la vida era pacífica, era linda, bonita, pero luego ya no sé qué. Por eso estoy presentando esta demanda de divorcio. Hemos hecho bienes, no sé qué, y ahora sí el petitorio. Como ya estoy diciendo que voy a presentar esta demanda de divorcio, entonces aquí en el petitorio ya preciso los fundamentos del derecho. No, el 207, por favor, puede ser. Código de familias. Sí. Artículo 207. Personas que pueden ejercer la acción. La acción de divorcio o desvinculación se ejerce por la o el cónyuge o por ambos, por sí o por medio de representación. ¿Consideran suficiente estos tres artículos? Pues son los únicos que han mencionado, ¿sí? ¿Consideran suficiente? No. No. Correcto, no. ¿Qué artículo falta? ¿O qué artículo? El procedimiento. Excelente. ¿Qué es el? 210. El 200. O inclusive le está diciendo que admitida y que admita la demanda, imprima el trámite, le está pidiendo y no le dices cuál es el fundamento de derecho para ese procedimiento. Sí, y hay aquí otra cosa que está muy incoherente, ¿no? Ya de plano el petitorio le dice con el 60, con el 205, 207 y ahora el artículo. En esa parte que hemos aumentado, Jonathan, en esa parte que hemos aumentado, por lo que veo la necesidad o la situación de presentar esta demanda de divorcio. Pero, ¿cuál es el fundamento de derecho para pedir el divorcio? No lo han dicho. ¿Será suficiente fundamento esta relación del hecho de que dice que al principio la vida era pacífica, porque después ya no se entiende, y ya vive separado? ¿Ese será el fundamento para pedir el divorcio, Jonathan? No. Con toda seguridad esta demanda sería observada, porque no hay el fundamento, vamos a dar si quieren para decir más inteligentemente, no hay el causal por el que está pidiendo el divorcio. El Código de las Familias, como hemos analizado en su momento, no tiene un causal, pero sí lo manifiesta como fundamento del derecho que da lugar al divorcio, ¿sí? Eso no podemos dejar de mencionar. Si tú dejas de mencionar aquello, estás pateando oxígeno. ¿Por qué? Porque no hay, puedes leer de canto a punto del código, no hay nada que diga que porque la vida era de infelicidad, sin armonía o de pelea, no hay una parte de que eso dé lugar al divorcio. ¿No es cierto?
¿Se entiende, Jonathan? Ya. Entonces, la pregunta es, ¿en qué parte? Vas a leer un poquito más para tal vez más luego lo dices, pero ¿qué artículo es el del fundamento de derecho? De la ruptura del proyecto de vida. 205. ¿El 205? Presidencia dice ruptura del proyecto de vida en común. Ya, es decir, que has leído ahorita, pero no has leído eso. Amén. 207. Pero primero era el 205. Sí. Después del 205. Sí. Él dijo ya el 205. A ver, lee el 205, por favor. Procedencia. El divorcio o la desvinculación de la unión libre proceden en la vía judicial por ruptura del proyecto de vida en común, por acuerdo de partes o voluntad de una de ellas. Tú no mencionas el 205, Jonathan, en el fundamento de derecho. Pero no puede ser que no lo expliques. Entonces, no puedes decir, el petitor pido que en aplicación al 205 y el 207 ni siquiera pides ya el divorcio, pides solo las menciones. Tienes que referir textual. ¿Ya? Ahora, ¿dónde lo incluimos esto? Justamente en el petitorio, pero no tendría que decir solo el 205. Tendría que decir, ¿verdad?, que amparado en el artículo 205 y por lo expuesto, señor juez, se ha roto el proyecto de vida en común. Por lo que pido el divorcio, además, en aplicación al 207 y al 210. ¿Sí? ¿Se entiende, Jonathan? Tienes que sí o sí explicar este fundamento de derecho. Si no, no va a poder. De todos, supongo que están arreglando también. Tiene que decir, de una parte, que el fundamento de derecho por el que está pidiendo el divorcio es la ruptura del proyecto de vida en común, contemplado, previsto en el artículo 205 del Código de las Familias, o más precisamente, con más elegancia, ley número 603 de... Pero la fecha, su cumpleaños. 2014, 19 de noviembre. El 19 de noviembre de 2014, más ya. Sin embargo, ya me llama también la atención, ¿solo eso sería el petitorio? No, evidentemente el petitorio, digamos, de fondo, ¿sí? Pide el divorcio porque se ha dado lugar el fundamento del 205, que es que se ha roto el proyecto de vida en común. Sigue leyendo, a ver, veremos si hay otras cosas, porque no puede ser solo eso el petitorio, una demanda de divorcio. Inciso 4. Petitorio. Solicito a su autoridad admita la presente demanda de divorcio o desvinculación judicial. Se disponga la citación de la parte demandada conforme a procedimientos previstos, los trámites de ley, se dicte sentencia declarando aprobada la demanda y disuelto el vínculo matrimonial existente entre Jonathan Montaño Marín y Adriana Arias Zurita, ordenándose la cancelación de la partida matrimonial registrada en la oficialía del registro civil número 1521, libro número 5, partida número 26, folio número 6, del departamento de Cochabamba, provincia Cercado, localidad Cochabamba, con fecha de partida del 15 de noviembre de 1995, sean previas las formalidades legales. Habíamos dicho, a ver, ¿tiene la palabra alguna observación? Sí. Doctor, no puso los artículos y falta cancela y la partida matrimonial. Cancela la partida matrimonial, está bien. ¿Otra observación? Sí, has mencionado, pero otra observación. No se olvide. Sí. Falta, doctor, los datos de la esposa, no he escuchado. Grave error, ¿no? No hay las generales de la demandada.
hasta ya se da el lujo de pedir la citación, pero ya, ¿dónde la van a citar? Por una parte, ¿sí? ¿Qué otra cosa falta? Pues cuando está pidiendo la guarda. No está pidiendo la guarda. ¿Qué más? No está pidiendo. Anotación de asistencia. No, vinculado a la guarda. Tiene. No está pidiendo asistencia familiar. Habíamos dicho en la anterior clase, si no se entendió bien, ahora para eso estamos haciendo la práctica ahora, que no importa que sea varón o sea mujer, el que esté pidiendo la demanda de divorcio va a pedir que se quede con los hijos y que se le pida asistencia familiar a la otra parte, ¿sí? De tal manera que esta petición inclusive se considera provisional, ¿se acuerdan? Y nos obliga a que nosotros como demandantes algo digamos pues de la demandada o del demandado para hacer esa petición provisional, ¿no? Del monto, ¿sí? Porque bien pudiera pedir $1,000 o digamos equivalente 10.000 bolivianos de asistencia para cada uno, pero entonces tendría que decir que este debe ser gerente de BOA, ¿no? Debe ser de yacimientos petrolíferos, ¿no? Que por ser empresas estratégicas su sueldo es 270.000 bolivianos, pues, para pedir 10.000 digamos, para cada hijo. No puede ser una petición así, sin exposición, digamos, de por qué está pidiendo ese monto. ¿Sí? Y obviamente, eso sería lo principal, ¿no es cierto? No puede pedir régimen de visitas porque es el demandante, quien está pidiendo la guarda, por lo tanto, el régimen de visita va a ser una petición en la contestación, si es que lo pide. Inclusive, hay que precisar que en función de los hechos que se han leído, podría pedir asistencia familiar por los 4. No. ¿Por qué no? Dos en Y mayor él puede decir, están estudiando. No, pero el uno ya tiene, por más que se tiene 30 años, tiene luego tiene 20 años. ¿Ya? Tal vez por el de 20, el 30 ya no, claramente. En todo caso, también una reflexión que les hago otra vez que si tiene 30 años el mayor, quiere decir que es un matrimonio que tiene por lo menos 35 años. O sea, la fecha del matrimonio, por lo tanto, Jonathan, a ver, mencionada. Ahí está. Lo veis ahí. El certificado de matrimonio. Con fecha de partida del 15 de octubre de 1995. Del 95 al 2026, ¿cuántos años hay? 31. Por tanto, ¿cuántos años tiene el mayor, has dicho? 30, está bien. Se han casado, al año han nacido el primer hijo, y pues tiene 31 años y a 32 años se está presentando la demanda de lo otro, entonces, eso es lo central, la tenencia o la guarda, ¿no? Y la asistencia familiar. Eso tiene que pedirse fundamentalmente, no así nomás, sin decir en qué trabaja, etc. Muy buena la observación, no hay las generales de la demandada, y luego lo que alguien ha dicho por aquí, no hay medidas cautelares matrimoniales, es muy importante, que es la declaración judicial de separación. Si bien en los hechos, y de hecho, valga la redundancia, están 5 años separados, pero el juez tiene que decir que hay separación de cuerpos. Se declara la declaración judicial de cuerpos, pero más que eso, las medidas cautelares, ¿cuáles son? La anotación preventiva de la casa y de las dos movilidades. Prohibición de disposición. Congelación de cuentas, doctor. Mira, ese 30 años se te ha pasado ahí, porque el 32 años debe tenerse en las cuentas bancarias y esas cosas. Cuentas bancarias, congelación de cuentas bancarias, ¿y qué más hay?
la inventariación de los bienes y enseres de la casa si es que consideras, ¿no? Aquí, al parecer, no tienes interés de pedir sobre el particular, pero además no está muy claro si hace 5 años que se han separado, finalmente quién se ha quedado sobre los bienes y enseres. Si es él, no tendría por qué mencionarlos. Si yo soy el interesado, no me conviene pronunciar. Bien, entonces vamos a ver cómo lo arreglamos. Yo creo que cuando tú mencionas en esos fundamentos de hecho o relación de hecho, dices que estabas casada con la señora, a ver, ¿te acuerdas? Ahí pones quién, coma, es mayor de edad, demás, todas esas de cuenta. Lo estamos un poco arreglando, a veces cuesta más arreglar que redactar de nuevo, pero bueno. Todas las generales de ley, en particular, ahí tienes que mencionar con el debido cuidado, bueno, su profesión, a su profesora, ¿qué cosa será? Tienes que mencionar con cuidado el domicilio. Tú has dicho que vives en no sé qué pasaje en la zona oeste, no. ¿Qué era? ¿Qué calle? Avenida Beijing. Esa misma dirección tienes que dar. Si la dieras, el juez te puede denunciar por falsedad, ¿no? Porque dices que hace 5 años estás separado y no puedes dar el mismo domicilio. Que tú vives en ese domicilio de la Beijing y que ella también vive en el domicilio de la Beijing. Hay casos un poco excepcionales que hacen construyen a un lado, o uno vive en un piso, otro en otro piso, pero no vamos a entrar en esos temas. Ya. Por lo tanto, el domicilio tienes que decir otro domicilio, donde le quieres hacer vivir, para no hacer un problema, pues si quieres, hazla vivir aquí por la calle Sucre, por el centro, no sé. Porque inclusive tienes que acompañar la fotocopia de la cédula de identidad de ella, que no lo mencionas tampoco por el momento, y tienes que acompañar el croquis de esa ubicación del domicilio donde la demandante vive. Muy bien. A ver, en el petitorio es donde hay que precisar. Pido también que de los 2 hijos menores, que dice su nombre completo, solicito se determine la guarda y se señale una asistencia familiar urgente, así lo pongo. ¿Cuánto quieres pedir? 1.300 bolivianos por cada uno. Puede solo. 1.300, pero todos especificados cada uno. ¿Cuánto sería de cada uno? Pero eso es lo mínimo, ¿no? Es que todavía no quiere. Pone 1.500, pedí 1.500, 750 para cada uno. No menciones que es provisional nada porque el juego dirá en su momento. 750 bolivianos para cada uno, exceptuando los mayores por ser mayores de edad, ¿no? Exceptuando los 2 mayores porque ya han adquirido ya la mayoría de edad, eso tienes que decir también. Tendrías que decir, por favor, miren que estamos viendo el tema de la coherencia, ¿no? Tendrías que decir que pides la guarda toda vez, eso quiere decir, toda vez que los 2 hijos menores viven conmigo, se han quedado conmigo, los tienes que decir. Solicito, viven conmigo, se han quedado conmigo porque solicito la guarda y asistencia familiar de 750.
En el petitorio, como medida cautelar, pide la anotación preventiva previo la notificación al registrador del inmueble señalado, aunque yo más bien no lo pusiera en el petitorio. O sea, siendo petitorio, conviene estas cosas pedirlas en otro sí, Jonathan. ¿Por qué? Para que el juez me responda concretamente a ese otro sí, y entonces la orden, cuando se notifique al registrador de derechos reales, no debe llevar a confusiones. Cuando está confuso, el registrador de derechos reales a veces se sale y no sabe por dónde entrar. Pusiera otro sí primero. Del bien inmueble ganancial señalado como, y aquí sí tienes que precisar, ubicado en la calle tanto, matrícula tanto, superficie, etcétera, matrícula tanto, asiento tantos, amparado. ¿En qué artículo son las medidas cautelares de la presión preventiva? Amparado en el artículo 310 del Código Procesal Civil, previa la notificación legal al registrador de derechos reales, proceda a la anotación preventiva del referido bien. Entonces, como puedes ver, Jonathan, en ese otro sí separado estamos detallando solo la casa. Entonces, cuando el juez ordene, va a decir al otro sí, digamos que es el otro sí primero, se ordena al registrador de derechos reales proceder a la anotación preventiva del bien señalado. Entonces, a ver si me explico, Jonathan. Como en el otro sí primero he puesto el bien, su ubicación, su matrícula, no me voy a perder, voy al otro sí primero y ahí está. Si no lo pongo así, y he mencionado arriba, como en el caso tuyo, el registrador tiene que ir a buscar, ¿no? ¿Cuál será ese bien? ¿De qué bien estará hablando? ¿Me entienden? En cambio, si lo pongo en un otro sitio, no hay pérdida, es el bien impreciso. Otro sí segundo. De igual manera, amparado en el citado artículo 210 del Código Procesal Civil, del Jeep Toyota, Yuatán, etc., y de la otra movilidad también están todos los detalles, solicito que su autoridad, previa a la citación legal correspondiente, ordene que se proceda a la anotación preventiva, tanto en tránsito como en la honorable Gobierno Autónomo Municipal de Cercana. Es otro sitio. Inclusive, yo soy del criterio de que, más allá de que son petitorios, pero para precisamente su trámite más concreto, más ordenado, la asistencia familiar también la pusiera en un otro sí. Otro sí tercero, otro sí primero. Respecto a los menores, tienes que decir, ¿no? Para que no haya confusión. Fulano, menor de 8 años, de 4 años, exceptuando los que ya son mayores de edad, solicito que su autoridad, amparado en el artículo tantos, determine la guarda y se señale una asistencia familiar de 750 por cada uno, toda vez de que la demandada es profesional y tiene buenos ingresos. Por lo menos necesito puedes decir. Ya. No está lo de la congelación de la misma. Otro sí, cuarto o tercero, ¿cuál será? ¿No? Señor juez, conforme a la documentación adjunta, la demandada
tiene las siguientes cuentas de caja de ahorro o cuentas corrientes, tienes que ser preciso. En el banco tal, en el otro banco cual, tratándose de dineros gananciales, solicito a su autoridad se sirva, previa suscitación legal en ASFI, ordenar que en ese u otros bancos donde hubieran fondos se los congelen para su respectiva división y partición, o para su oportuna división y partición. Entonces, ahora sí vamos a tu petitorio. ¿Ya? De nuevo voy a ver el petitorio. Solicito a su autoridad admita la presente demanda de divorcio o desvinculación familiar. No puede ser desvinculación familiar. De divorcio. ¿Y por qué ya explicaba en la anterior clase? No se puede pedir desvinculación porque la desvinculación se pide cuando es unión libre. Esto es un matrimonio, el certificado de matrimonio. Repito esto tal vez para los que no han venido a la anterior clase. En Bolivia hay dos formas, digamos, de matrimonios, aunque no es propio decir eso. Hay dos formas de considerar a las parejas. Una es el matrimonio civil, que cuando se lo disuelve se tramita el divorcio. La otra es la unión libre, porque también por uso y costumbre el concubinato. La unión libre, que se declara oficialmente como tal, como unión libre. Esa unión libre, cuando se van a divorciar, no se llama divorcio, ¿qué se llama? Desvinculación. Desvinculación. Entonces, no puedes pedir divorcio y desvinculación. De nuevo. Solicito a su autoridad admita la presente demanda de divorcio. Se disponga la citación de la parte demandada conforme a procedimientos previos a los trámites de ley. Se dicte sentencia declarando aprobada la demanda y disuelto el vínculo matrimonial existente entre Jonathan Montal Marín y Adriana Arias Zurita, ordenándose la cancelación de la partida matrimonial registrada en la oficialía número 1521, libro 5, partida número 26, folio número 6 del departamento de Cochabamba, provincia Cercado, localidad Cochabamba, con fecha de partida del 15 de octubre de 1995, sean previas las formalidades legales. Punto y coma. Asimismo, ¿qué cosa falta en el escritorio? Se sirva declarar la, ¿qué hemos dicho? La tenencia, la guarda definitiva de los hijos menores a mi favor y la asistencia familiar solicitada. Eso tiene que dictarse en sentencia, sí o sí. Aquí no corresponde pedir daño y perjuicio, porque no se casa pidiendo para que logre daño y perjuicio, pero sí se podría hablar sobre las costas y costos, pregunto. Y sea con costas y costos, o no haces, no pasa nada. ¿Sí? Y lo último, en el petitorio, así como la posterior división y partición de bienes en ejecución de sentencia.
Todo eso tiene que contemplar la sentencia. No es solo el divorcio, tiene que la sentencia referirse a la guarda de los hijos menores, a la asistencia familiar, tiene que referirse a costos y costos del trámite, que fuera el último, y finalmente a la división y partición que el juez la va a declarar como que se va a poder hacer una vez que la sentencia de divorcio esté ejecutoriada como se está. No estamos haciendo, ni mucho menos, no es nuestra intención, como ya nos conocemos, hacer una demanda de divorcio perfecta. Pero lo que necesitamos es que entiendan la hermenéutica, o sea, qué elementos mínimamente debe comprender para hacer una buena demanda. ¿Sí? Una consulta. En mi caso, yo no he pedido la guarda porque son menores de edad. Yo he puesto opción porque mis hijos tienen unos 5 años y 7 años. No he pedido la guarda porque se han quedado con la madre. Y en un otro sí he puesto medidas provisionales, pero lo he numerado. Solicita anotación preventiva del bien inmueble con matrícula tantos, numeral 2, anotación preventiva del bien inmueble del vehículo automotor con la placa número tanto, numeral 3, se comisione a notario de fe pública para realizar el inventario detallado de todos los bienes muebles electrodomésticos existentes en el domicilio particular. Numeral 4, prohibición de innovar y de contratar sobre los mismos bienes. Numeral 5, se solicita a la ASFI la certificación sobre la existencia de cuentas bancarias, cajas de ahorros personales, de ese modo realizados. Está muy bien, solo que él está, es decir, los dos hijos menores se han quedado con la madre. Por lo tanto, no tiene ninguna lógica que pidas asistencia familiar, ¿sí? Yo he ofrecido una asistencia familiar para los dos hijos menores de 660 bolivianos por cada uno de los hijos. Está bien, es correcto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no vas a pedir? Guarda, Son menores. ¿qué es lo que sí vas a pedir de los menores? Derecho de visita. Muy bien. Ya, o sea, son circunstancias. Una cosita más ahora que me has preguntado, Eso era el punto, el primer. Sobre las medidas provisionales yo lo he enumerado. No sí he puesto y lo he enumerado. Numeral 1, tal cosa, numeral 2, 3, 4, 5. Ya, no es un tema de estilo, pero a ver, a mí me parece un poquito inocente, y bien que lo has mencionado. Dice, solicito que vía por la expresión legal, la ASFI se sirva a ordenar que me certifique qué cuentas tiene en los bancos. Y efectivamente se puede pedir eso. La ASFI va a ordenar a todos los bancos y entidades financieras que vayan a poner. ¿Sí? Y le van a certificar. Y suponte que le diga que el banco tiene 500.000 bolivianos, que en el otro banco 1 millón de bolivianos, que en el otro banco le cuesta plástico de $1 millón. ¿Ah? Dime si no es inocente, porque solo está pidiendo certificación de si hay cuentas y los montos que hay y en qué van. Si tú eres la parte demandada, ese rato vas y te lo sacas. En mi relación de hecho, doctor, yo he colocado de que no tenemos una cuenta común ni caja de ahorro. Solamente menciono la relación de hecho. Pero es que no necesitas tener, ojo, no necesitas tener cuenta común. La cuenta puede estar solo a nombre de ella. Y es más, tal vez tú ni siquiera te has enterado que ella había tenido una cuenta. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué estoy aconsejando? Lo que hemos hecho aquí. Que cuando tú le solicitas la congelación de cuentas vía ASFI, no le solicitas certificación de cuenta. ¿Qué es lo que pides? Congelación. Pues, ¿cómo es el pedido? Es así. Como medida cautelar, solicito a su autoridad que previa su notificación legal de la ASFI, ya puedes decir, se sirva a certificar en qué bancos tiene cuentas y de existir esas cuentas, sean cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, etc., ordene su congelación por tratarse de
bienes gananciales. Y se le entrega una certificación de dicha situación. Entonces, el juez le va a ordenar que así averigüe dónde hay cuentas, pero al mismo tiempo encuentra cuenta, congela y le informa. En este banco ha habido una cuenta de 500.000 bolivianos, el señor juez, y la hemos congelado por su orden. Entonces, de manera que cuando la otra persona se entere, ya su cuenta está congelada, pues entonces está salvaguardando. Porque es una inocentada de película decir que se certifiquen las cuentas porque la otra persona se lo va a sacar. No hay ninguna orden judicial de impedir. Que si todo tienes que arreglar, aquí también para todos, ¿no? Muy importante. ¿Sí, David? Recupero, doctor, en la sí se podría incorporar a la autoridad el número de cuenta para realizar, digamos, el depósito por parte del mandato. Respecto a ofrecer a la asistencia familiar. Pueden haber dos formas, es decir, lo que me está preguntando a mí, si lo he entendido bien, es que para evitar que si no sé dónde voy a depositar o voy a pagar o voy a ver su cara para darle entregarle la plata de la asistencia familiar, es que la parte que va a recibir establezca una cuenta en un banco y ahí se le deposita. Bueno, y para depositar, como ustedes mejor que yo saben, será con QR, con transferencia, con sea, pues yo no le veo. Lo único que sí tengo es el comprobante digital, digamos, en mi celular, de que le he hecho ese depósito por la asistencia familiar, ¿sí? De eso que estás hablando, ¿verdad? Pues puede tener dos maneras. Una es el caso de, ¿cómo te llamas? Volver. Él no se está quedando todos los hijos, pero tiene que pagar la asistencia familiar. Por lo tanto, al referirse a ese punto, él le puede pedir al juez que la demandada señale una cuenta bancaria para que le deposite y así no tenga que estar yendo, etcétera, ni habiendo reclamo. Él le pide al juez que la demandada le abra una cuenta y sea ahí donde se deposite. ¿Sí? Es una. La otra es que la demandada, es decir, en este caso la señora, la mamá, mejor dicho, como se ha quedado con las niñas, a tiempo de contestar la demanda, va a decir, pues, si es cierto, señor juez, que las dos menores se han quedado con mi persona, seguro va a decir, ese miserable ha ofrecido, ¿cuánto? 650 por cada uno y solicita a su autoridad que se sirva a señalar una asistencia de 3.000 bolivianos por cada uno de mis hijos. Pero además, señor juez, a los fines de ya no verle la cara más a ese miserable, le informo que tengo esta cuenta de caja de ahorro en el Banco Nacional de Bolivia y que ahí se tiene que depositar a esa cuenta. Ya le está diciendo la demandada, le está dando la razón, ¿no? Se puede hacer eso, es conveniente hacer eso para evitar que justamente que si a lo mejor estás, por ejemplo, en la China, desde la China puedes hacer el depósito. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces hemos hecho todos los petitorios en esta tu demanda. Después, ¿qué dices tú de tus otros sí, sabes? Ya hemos arreglado los sí, ¿no? Doctor, la renuncia a los 3 meses. ¿Cómo? ¿Podría señalarse en otro sí? La renuncia a los 3 meses. No hay. A ver. Hemos revisado pues, y hemos dicho que 5 días más allá. Contestación. Por eso. Como es norma especial, son 5 días nomás. No hay los 30 días para contestar es en el proceso extraordinario civil. ¿Se acuerdan cómo empezó la anterior clase? O estoy equivocado aquí, ¿no? Ya recuerdo de las familias donde está el 207 del justamente. Sí dice, doctor, en el artículo 10 dice
párrafo 6 de las partes de mutuo acuerdo tienen la facultad de renunciar al término de 3 meses y solicitar día y hora de la audiencia para resolver el trámite de divorcio de sus condiciones. Ya, pero a ver, veremos en qué plazo tiene que contestar a la demanda. En 5 días. Solo que dice que tiene 3 meses para fijar audiencia. Eso es correcto, ahora sí, está muy bien. Gracias por la observación. Entonces, tiene 5 días para contestar, ¿sí? Y una vez que contesta, el juez tiene que esperar 3 meses para señalar la audiencia. ¿Por qué está previsto 3 meses? ¿Por qué creen? Para ver si se reconcilia. Ese es el objetivo, ¿ya? Pero, conforme se ha leído el artículo 10, ¿no? 210, en la mayor parte de los casos, se ven, ustedes mismos para poder vivir esta experiencia, las partes renuncian a esos 3 meses, ¿cierto? De tal manera que puedan transcurrir esos 5 días, tal vez 5 más, y le piden que señale la audiencia. ¿Se acuerdan los que han sido mis alumnos en el segundo año cuando estudiamos la ley 025 y particularmente introducción al derecho procesal? ¿Las normas procesales son de orden público o de orden privado? En todo, en la mayoría son de orden público, es decir, no se pueden transar, ¿sí? Las partes tienen la obligación de cumplir. Y aquí, con este artículo 210, les estoy demostrando la excepción, porque en esta partecita el derecho, el procedimiento, el derecho procesal de familia se vuelve privado, porque las partes pueden modificar la ley. O sea, en vez de 3 meses, renuncian y piden que se señale la audiencia. Por lo tanto, hay partes de los procedimientos, en vía de excepción, que tienen carácter privado. Y por eso se dice, son de orden público y de orden privado. O sea, mixto. No sé si me he explicado. Supuestamente deberían entenderlo claramente, porque en materia penal, por ejemplo, es posible que hayan acuerdos entre partes respecto al procedimiento. Sí. Entonces, en esa partecita, como pueden ver, se vuelve privado del derecho procesal. Pero hay partes que no se pueden, nos pueden modificar. Ahí está el ejemplo, reitero, de cómo en algunas partes el derecho procesal puede ser asumido como privado. ¿Cuál es el requisito aquí? Que ambas partes estén de acuerdo. Si una parte dice yo renuncio y la otra no, hay que esperar a los 3 meses. ¿Quién habló de preguntó esto? ¿Quién habló aquí de los 3 meses? ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Cómo funciona, no? Sí. Ya. Ahora sí. Otro sí, primero, acompaña en calidad de prueba documental los siguientes documentos: certificado original de matrimonio, certificado originales de nacimiento de mis hijos, fotocopia de cédula de identidad de mi persona, documentación del inmueble, documentación de los vehículos, inventario de bienes muebles gananciales. Ya, ve, ahora resulta que sí está presentando un inventario. Ya. En todo caso, mejorar la redacción, sugiero que se refiera, por ejemplo, cuando dice los certificados, poner por lo menos a hojas 4, o sea, para que se sepa cuántas hojas, cuántos documentos está presentando, ¿ya? Porque ustedes saben que después cuando desaparece y no has precisado esto, ¿cuántos hojas eran? Vamos a otro sí. Otro sí, segundo, para la citación del demandado en aplicación del artículo 559, inciso C, aprobación acompaña del domicilio de la demandada Adriana Arias Zurita con cédula de identidad número 9543-210, con domicilio en la zona Tamborada, Avenida Guayacán, entre
calle Huanchaca y Pedro Paz, número 543 de la ciudad de Cochabamba, hábil por derecho a fin de su legal aplicación. Está muy bien este otro sí, pero no tendría sentido, estaría en desorden total si no hubiéramos hecho el arreglo allá arriba, ¿no? Donde hemos presentado a la demandada con sus generales. Aquí estamos repitiendo esa información a los fines de que no haya confusión alguna en la citación con la demanda. Pero además estamos diciendo que están acompañando. Croquis debería acompañarse también con copia de la cédula de identidad. ¿Se entiende esta parte, no? Ahora sí que es coherente. Luego, otro sí, tercero, dando cumplimiento al indicado en el artículo 210. Perdón, antecitos. ¿Qué artículo has mencionado? 210. No, en el anterior, 509 creo. El anterior, para las citas. 559. A ver, vamos a buscar, por favor, el Inciso C. Inciso C del 559, lea, por favor. ¿De la ley de familia? ¿De qué? ¿De qué ley nos has dicho? Código procesal civil, creo que no llega a ese artículo, ¿pero? No hay ese. No hay ese. Ahí, ¿ves? El juez se va a reír, el abogado, ¿no? Así que ¿de qué planeta será ese código? De hecho, tienes que decir, ¿no? Artículo 5, inciso C del artículo 5 del Código Procesal Civil, por eso les he dicho, ley tal, el Código Procesal Civil, defensa tal. Adelante. Doctor, el artículo 305 del Código de Familia para la organización. ¿Y por qué no uso el del Código Procesal Civil? Porque es ley especial. Muy bien. ¿Qué dice? A ver. El 300 dice alcance y plazo de la citación. La citación es el acto procesal mediante el cual se hace conocer a la parte demandada la existencia de una demanda y se le emplaza para que comparezca y acceda a su defensa. Deberá ser practicada en un plazo máximo de 5 días de admitida la demanda. Párrafo 2. La citación consiste en la entrega de la copia auténtica de la demanda y de la resolución y se sentará la diligencia del actual. Entonces, miren, yo mismo me la estaba plagando, ¿no? Porque estaba mencionando el 509 inciso no sé qué y no hay tal fundamento. Entonces, ¿qué artículo tiene que poner? 305. 305. A los fines de la citación con la demanda. Otro, sí. Otro sí, tercero, dando cumplimiento a lo indicado en el artículo 210, numeral 4 de la ley 603, denuncio a término de 3 meses al no existir ya una posible reconciliación por el tiempo que ya estamos citados. Otro sí, cuarto. No está mal ya, pero lo correcto sería que hable de esta renuncia una vez que conteste a la demanda. Tal vez al contestar la otra parte a lo mejor va a presentar esto. No está mal, ya, pero bueno, parece lo más coherente esperar un poquito. Luego. Otro sí, cuarto, señalo domicilio procesal en el escritorio jurídico de mi abogado, ubicado en la calle San Martín, entre Bolívar y Sucre, número 128. Para efectos de notificaciones se suscribe al siguiente correo electrónico: arielarenas.com, WhatsApp 7794-3580. Antes de este otro sí, Jonathan, hemos quedado clarito, estamos incorporando 3 o 4 otros sí, ¿no? El de las cuentas, Los honorarios profesionales. No, los que hemos quitado hace un ratito, pues el de la anotación preventiva de la casa, la anotación preventiva de los vehículos, todos esos otros sí se estamos incluyendo, ¿no? Recién, entonces, en este otro sí vas a decir el domicilio procesal, al último. Y antecitos del último, entonces viene lo que dice acá nuestra compañera.
A ver, lee el siguiente otro sí. Otro sí, citaciones y notificaciones se comisionen al oficial de diligencias de su digno despacho, Cochabamba, 15 de junio del... Ahí te falta un otro sí clave, muy importante, que es este que ha dicho que es Los honorarios profesionales. respecto a los honorarios. Tú como abogado tienes que interesarte pues en cobrar, si no después no vas a saber qué cobrar, cómo cobrar. Entonces aquí sí es indispensable siempre la demanda referirse al respecto. ¿Qué vas a decir? Amparado en el artículo número 8, numeral 3, creo que es. Sí, número 3 de la ley 387. Que es la ley del ejercicio de la abogacía, anuncio que respecto al horario profesional se regirá por el arancel establecido por la autoridad competente, le ponemos por el momento, porque está moviéndose ese tema. Y recién pones el último otro sí, que será ese de citaciones y notificaciones se encomienden al oficial de diligencias. ¿Preguntas? A ver, con todo el detalle que hemos visto, nadie de los que están en clases podría tener una demanda incompleta, ¿sí? Si la tenía incompleta, estamos completando hoy, son otros 15. Y les reitero, más allá de la exquisitez del memorial, lo que me interesa es que capten bien la lógica de la hermenéutica. ¿Por qué debo pedir por mínimamente esto? Ahora, si es un matrimonio que no ha tenido ni bienes ni nada, va a ir a lo mejor a la vía notarial. Es más sencillo, entre comillas. Ahora, si es judicial, de todas maneras, y es más sencillo que lo que estamos haciendo, más fácil todavía. ¿Me entienden? Entonces, estamos manejando una hermenéutica mínimamente estándar. Bien, ¿tienes el decreto? A ver, ¿qué dice? ¿Alguien quiere leer su decreto de admisión de la demanda? El decreto ahora es larguito, ¿no? Porque en esta demanda de Jonathan tenemos por lo menos unos 6 portavoces. ¿Qué era? Visto se admite la demanda de divorcio instaurada por Jonathan Montaño Marín y se code en traslado a Adriana Arias Zurita, quien deberá responder a la demanda en un plazo de 5 días conforme a lo establecido por el artículo 437, inciso 1 del Código de las Familias, con la advertencia de que en caso de no hacerlo se designará abogado defensor de oficio para que los represente en la presente demanda de conformidad a lo dispuesto por el artículo 266 de la Ley 603. Eso está a mucho abundamiento, ¿no? El abogado, perdón, el juez no tiene por qué prever que no va a haber abogado. En caso tal se hará eso, pero bueno. Bueno el ejemplo, ¿ah? Yo dije leer decreto, pero esto no es un decreto. ¿Qué es? Es un auto. ¿Por qué es un auto? Porque no solo va a admitir la demanda, que podría ser de puro derecho, sino que, como le he pedido asistencia familiar, tiene que fijar la asistencia familiar. Y esa asistencia familiar provisional que va a fijar es una decisión del juez. En tanto el juez está tomando decisión de algo, es un auto. ¿Sí? Es un auto. Si no está tomando ninguna decisión, entonces no habría la palabra piscos. Entonces, admitida la demanda en cuanto hubiera lugar al derecho, el que está traslado a la demandada, hay que poner su nombre completo de la demandada. Quien en el plazo
llama por ley, deberá contestar bajo no sé qué combinatorio y se le declarará abogado de oficio, lo que han dicho, ¿no? Luego, ¿qué dice? Al otro sí, primero, por acompañar a la prueba documental, sea con noticia contraria, asimarse a sus antecedentes. Al otro sí, segundo, notifíquese al domicilio real de la señora Adriana Arias Rita, con fecha de nacimiento 8 de febrero. Al otro sí, tercero, traslados denuncia al plazo de los 3 meses, al otro sí, cuarto, se obtiene. Ya, esto tienes que arreglar, Jonathan, porque en lo que hemos mejorado tu demanda debe tener unos censos y endoprosis. Entonces, en este auto de admisión de la demanda tienes que referirte, entonces se ordena a la ASFI, ¿no? Que dé lugar a la certificación solicitada de las cuentas que tuviera la señora Tantos y se congelen las mismas. Previo su notificación legal, el registrador de derechos reales proceda a la anotación preventiva del inmueble señalado. Y todo está señalado en ese procedimiento. ¿Sí? ¿Me explico, verdad? Porque se moja. Los otros sí del domicilio procesal, ¿cómo contestan? Al otro sí, sexto, en mérito al artículo 314 de la ley 613, dispone la notificación de la parte autora en domicilio procesal, quien debe tener presente la referida norma para futuras notificaciones. Asimismo, se dispone que la misma se aproxime a Secretaría del Juzgado a la brevedad posible para dejar las copias necesarias para las diligencias a las referidas instituciones. Notifíquese. A ver, aquí hay alguna observación. Hasta donde yo me acuerdo, el artículo, y sí debíamos poner en tu otro sí, en el penúltimo, a efectos del honorario profesional y, a efectos del domicilio procesal dispuesto en el artículo 72 del Código Procesal Civil, ley número 409, señalo la oficina de mi abogado, ¿sí? Sin embargo, no recuerdo si respecto al domicilio procesal el Código de las Familias tiene algún artículo específico que creo que debe tener. De todas maneras, en la misma lógica de lo que hemos hecho, tú has mencionado un artículo, ¿cuál es el otro? El 314 de la ley de las familias. Del Código de las Familias. A ver, ¿por qué eres el 314? ¿Qué dice? Artículo 314, notificaciones. Todas las notificaciones se practicarán en la Secretaría del Juzgado, excepto aquellas que la autoridad judicial disponga fundadamente se practique en domicilio procesal fuera de estratos. Se notificarán en audiencia todas las resoluciones que la autoridad judicial pronuncie en la misma. Parágrafo 2. Habrá un libro de control de notificaciones llenado por la o el oficial de diligencias y supervisado por la o el secretario del juzgado. Te pregunto, ¿esto contradice, está fuera de lugar de lo que dice el 72 del Código Procesal? No, se refiere más bien a un caso más específico, pero el fundamento del domicilio procesal no es este. 313. ¿Cuál? 313. ¿Qué dice el 313? Domicilio procesal. ¿Lee? Párrafo 1. Las partes y demás comparecientes en el proceso deberán señalar con precisión en el primer memorial, a tiempo de su comparecencia, el domicilio que constituyen para fines de la comunicación procesal en los casos expresamente señalados por este código. Parágrafo 2. Las partes, las abogadas o los abogados podrán comunicar a la autoridad judicial el hecho de disponer medios electrónicos, telemáticos o de infotelecomunicación como domicilio procesal a los fines de recibir notificaciones y emplazamientos cuando se encuentren reglamentados. Parágrafo 3.
Si en el primer memorial no se señalara el domicilio procesal, se lo tendrá por constituido en la Secretaría del Juzgado para todos los efectos del proceso. Bien, entonces, miren cómo los códigos tienen más o menos la misma estructura, ¿no? Se ha leído el 313, Jonathan, ¿verdad? Lo acabamos de escuchar, ¿sí? Lee, por favor, y todos también, el 72 del Código Procesal. Sí. Presta atención, Jonathan, porque aquí te voy a preguntar. Doctor, dice señalamiento. ¿Lee? Artículo 72, señalamiento. Parágrafo 1. Las partes y demás comparecientes en el proceso deberán señalar con precisión en el primer memorial a tiempo de su comparecencia el domicilio que constituyen para fines de la comunicación procesal en los casos expresamente señalados por este código. Parágrafo 2. Las partes, los abogados o los abogados también podrán comunicar a la autoridad judicial el hecho de disponer medios electrónicos, telemáticos o infotelecomunicaciones como domicilio procesal a los fines de recibir notificaciones y emplazamientos. Parágrafo 3. Si en el primer memorial no se señalara el domicilio, se tendrá por constituido el domicilio en estrados a todos los efectos del proceso. Parágrafo 4. El domicilio procesal fuera de estrado será fijado en una radio de 20 cuadras con respecto al asiento del juzgado en las capitales del departamento y en el resto del país. Parágrafo 5. El domicilio señalado conforme a los anteriores parágrafos subsistirá hasta que sea cambiado por otro. Parágrafo 6. Cuando la parte actuare mediante apoderado judicial, estará obligado a señalar el domicilio procesal de su mandante. Si no lo hiciera, se tendrá por domicilio procesal el propio del o el apoderado y a falta de este será el Estado judicial. Bien. Entonces yo te pregunto a ti y a todos. En esta mi demanda de divorcio voy a aplicar el 313 del Código de las Familias o el 72 del Código Procesal Civil. ¿Cuál voy a aplicar yo? Las fuerzas. ¿Cuál de estos fundamentos de derecho, de estos dos, tengo que aplicar? El del código, el 313, ¿cuál? Sí, pues el 313 del código. ¿Por qué? Porque es ley especial. Así tienen que razonar. Miren, se trata de lo mismo. Pero no puedo fundamentar con el 72 porque no es una demanda civil, es una demanda de divorcio. ¿Sí? Segunda pregunta, John. ¿En qué parte de tu demanda, de tus otros que ya los has redactado, ya los has leído, incorporo este 313 como fundamento? En la parte donde has señalado procesal. A ver, incluyelo y lee, ¿no? ¿Qué dice? Prosigue el domicilio procesal, En mérito al artículo 313 de la ley 613 dispone la notificación de la parte actora en domicilio procesal que debe de tener presente la referida norma para futuras notificaciones. Claro, está bien eso es lo que estás leyendo, es el auto de admisión de la ley. Después quiero que leas el otro sí del domicilio procesal en tu demanda. Sí, cuando señalo domicilio procesal en el escritorio jurídico. Ahí, ¿cómo incorporarías ahora bonito? Porque después ya te lo ha enseñado en tu auto. ¿Qué dirías? Dando cumplimiento al artículo 313 del Código Procesal de las Familias.
o de la ley del Código de las Familias, señala el homicidio procesal. ¿Sí? ¿Entendiste? Sí, clarito, ¿no? Siempre hay que, esto que estamos haciendo en clases jóvenes, es mi manera de trabajar. Hacen una demanda, como quien dice, primer borrador, y luego vas puliendo. No es que haces y la presentas. Ejemplo, sale, señalo, homicidio procesal, la oficina de mi abogado. Cuando vuelvo a leer, digo, pero esto tiene un fundamento de derecho. Busco, había sido el 300, y mejor, ¿no? Dando cumplimiento o en el marco del artículo 313 del Código de las Familias, señalo homicidio procesal. Distinto, ¿no? Suena distinto. Esa es la manera como les aconsejo siempre mejorar, en todo lo que sea posible, mejorar la redacción de las demandas, de las contestaciones, etc. Muy bien. Entonces, ahí está el auto de admisión de la demanda. A continuación, en su expediente, ¿qué tiene que haber, Jonathan? ¿Qué dije? La citación. Ojo, hay harto trabajito que hacer, porque, por ejemplo, en la demanda de Jonathan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por lo menos 8 o 9 documentos se tienen que presentar como demanda. ¿Sí? ¿Qué documento? Que tienes que elaborarlos, cuidando los detalles de nombres, fechas, esas oficialías de derecho civil, de la actividad del delito, etc. Certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de los 4 hijos, 4. Folios reales, ¿sí? Los RUA de las dos comunidades, bien hay algo por 7. El inventario, 8, y así. Cuidado, esos documentos, si no se ocupa, y a eso agregar, qué sé yo, la fotocopia de la cédula de identidad, el croquis del domicilio de la demandada, o sea, es todo un legatito de pruebas que se están acompañando por delante de la demanda. Se admite la demanda y debe estar a continuación la diligencia de la citación. ¿Cuántas hojas tiene por lo menos esa diligencia, Jonathan? 3. El croquis, fotos del oficial. A partir de esa fecha en que le has citado a la demandada, que ha recibido la copia de ley, etc., hay que computar 5 días y debe contestar. Habíamos dado como tarea que también tengamos este memorial, ¿sí? ¿Alguien entiende? Sea que se haya hecho o no, para la próxima clase, ojo, está la contestación a la demanda y no nos hay mayor problema los que han solicitado que se renuncia al término de los 3 meses. Tendrían que haber en la contestación pronunciarse y el juez dictar un pequeño auto donde resuelva que sí da lugar y señala la audiencia antes de los 3 meses, pero tampoco podría ser a menos de 10 días, ¿no? Por si acaso, para que en 10 días se pueda diligenciar la prueba que la parte le interese. Sin embargo, los que no han solicitado que se renuncia a los 3 meses de plazo, el juez señala la audiencia a esos 3 meses, ¿ya? ¿Sí? En medio tienen que aparecer las diligencias que se han ordenado realizar, anotaciones preventivas, congelación de cuentas, ¿sí? Y también tendría que estar
el diligenciamiento de prueba si es que se ha solicitado inspección. Yo lo expliqué también en la clase anterior eso, ¿no? De manera que si quieren hacer una inspección a la casa para verificar bienes, etc., tiene que solicitarse mediante memorial antes de la audiencia. De tal manera que lo que se tenga sea el acta de esa inspección. Y finalmente, entonces, llega el día de la audiencia, y en la audiencia hay dos cosas, ¿sí? En la audiencia hay el acta de la audiencia y lo que más nos interesa, que es la sentencia. Como no se trata, reitero, de que se va a pronunciar sobre la división y partición de bienes que se va a hacer después, es relativamente corto y lógico todo lo que les estoy explicando. De manera que entre estas y aquellas que hemos tenido clases o no hemos tenido clases, la próxima clase voy a revisar uno por uno todo el proceso extraordinario de divorcio hasta esa sentencia. ¿Por qué estoy asumiendo esta tarea? Porque ustedes ya saben hacer, solo es cuestión de que por favor se sienten y trabajen. Si algo no supieran hacer, si algo no hubiera sido suficientemente explicado, pues pregunten para eso. Pero de ahí, hacer diligenciamiento de prueba de inspección de viso, preparar documentos referidos a esos informes de derechos reales de que se ha hecho la anotación preventiva, etc. Y la audiencia donde hay un acta de esa audiencia y está la sentencia. La sentencia es relativamente corta, ¿no? La sentencia es relativamente corta porque no va a entrar a considerar pruebas. Lo único que va a hacer es verificar que ambas partes o que una de las partes ha expresado la ruptura del proyecto de vida y listo. Por lo tanto, tampoco le estoy pidiendo una cosa, digamos, muy difícil. No, en la demanda de divorcio, respecto, por ejemplo, de que la vida era pacífica y luego le pegaba o se habían separado, no, el juez no va a decir nada. Solo tiene que verificar si la parte ha pedido el divorcio con el fundamento de la ruptura del proyecto de vida. Al contestar, la otra parte ya va a pronunciarse al respecto. Tiene dos opciones. Una en la que va a decir que sí, que efectivamente considera si es evidente que se ha roto el proyecto de vida por tanto aceptar, también divorciarse. La otra es que pudiera interponer excepciones X o Z porque no quiere divorciarse. Este caso de que no quiere divorciarse no estamos contemplando en nuestro expediente, solo es el caso en el que al contestar también dice que sí, que es efectiva, que está totalmente consciente de que ha habido ruptura del proyecto de vida. No se somete a pruebas los malos tratos, la separación de los 5 años, o cualquier otra situación que los abogados están en el derecho de exponer para adornar, ¿no?, el divorcio, etc. Pero, reitero, no se van a contemplar en la audiencia, salvo que va a decir, ¿se ratifica que ha habido proyecto de ruptura del proyecto común? Sí. La otra parte, sí, me ratifico que ha habido ruptura del proyecto común. En consecuencia, en aplicación al artículo tal, se declara disuelto el vínculo matrimonial y debiendo ordenarse previa suscitación que se cancele la partida del certificado de matrimonio partida de importancia. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Está clara la tarea, Jonathan? ¿Estás imbuido y convencido, si quieres, de que todo lo que he dado como tarea para la próxima clase, que es hasta la sentencia, tienen ya ustedes toda la capacidad de hacerlo? ¿O hay otra parte que crees que puedes dudar? ¿Sabes diligenciar prueba? Pero ya hemos hecho pues en el proceso ordinario. Cuando se pide inspección de piso, con un memorial tengo que pedir ¿qué cosa? Señalamiento de día y hora de inspección de piso.
Ese día se hace la inspección y ¿qué es el resultado? Un acta. Eso hemos hecho en la procedura. Esa acta en la audiencia del divorcio se va a considerar. Porque se va a verificar si se congelaron las cuentas, si se hicieron. Es más, si se han hecho, ya ni siquiera hay que tomar en cuenta tampoco, porque ya está hecha la congelación. Todas esas congelaciones, todo, se hacen para que en ejecución de sentencia, al pedir la división y partición, ahí sí, el dinero hay que partir, los bienes hay que partir, etc. Pero en la sentencia de divorcio no se pronuncia en absoluto sobre esa división y partición, simplemente va a decir respecto a los bienes gananciales, se resolverá en el momento que corresponde. ¿Está bien? Bien, lista y nos vamos entonces, por favor, a la próxima clase. Entonces, recordarles que el expediente tiene que venir con esta. Para incluir, aquí está la demanda, aquí está la contestación, aquí está el auto de admisión, aquí está la sentencia, aquí está el acta. ¿Sí? Por lo que en la próxima clase estaríamos concluyendo el proceso extraordinario. Cualquier proceso que en la norma está prevista como proceso civil extraordinario, con detalles propios de la materia, si es civil, si es familiar, el trámite es el mismo. Es más sencillo, Jonathan, el proceso extraordinario que el ordinario. Sí, ¿por qué? Porque no hay conciliación previa, no hay audiencia preliminar, es el más corto. Lista. H. Arenas. Presente. Medillo. Presente. Borda. Presente. Caballero. Carrera. Carizaya. Presente. Payaso. Cani. Cárdenas. Carvajal. Presente. Seri. Presente. Se sacrificó por nosotros. Choque. Presente. Laura. Jodidos. Está todo mal. Corrales. Presente. Álvaro. Sí. De la Torre. Fernández. Torres. Mucho me deja todo. Fuentes. Higuera. García. Voy a transcribir todo esto para transcribir. González. Presente. ¿Se entendió todo? ¿Transcrito? Juanca. Presente. Primero es Dele y después es Lara. Lizarás. López. Machicado. Montaño. Presente. Muñoz. Presente.